Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Qué gusto reencontrarnos en un programa más de Coronavirus, la pandemia. Gracias a usted que nos sigue a través de Canal 44, la señal de todos, y lo hace también a través de alguna de las señales de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Gracias particularmente a todos nuestros hermanos en Centroamérica que nos siguen en Guatemala, en Costa Rica, en Nicaragua, en otros países que han seguido muy de cerca el desarrollo de este programa. Gracias por estar con nosotros. Hoy hablaremos sobre las vacunas en el mundo y también los animales infectados por COVID-19. Ayer hablábamos también de algunos fármacos que han sido probados con relativo éxito en tratamientos de pacientes graves por COVID. Hoy agotaremos también este tema con nuestro especialista, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. A la fecha, las dosis totales de vacunas administradas en el mundo son de 4.5 millones de acuerdo con información de la Universidad Johns Hopkins. De las 16 vacunas que se aplican en el planeta, principalmente se están utilizando las vacunas de Pfizer, la vacuna de AstraZeneca y la de Moderna. La Organización Mundial de Sanidad Animal informa que en el mes de julio en Canadá, Croacia, Polonia, España y Tailandia notificaron casos de COVID-19 en animales. De esto, por supuesto, también estaremos hablando. Y la vacuna rusa Sputnik ha demostrado que es una de las vacunas anti-COVID segura y eficaz. De esto y mucho más estaremos hablando a lo largo de la siguiente hora. Vayamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto. La COVID-19 ha sido directa. Su paso acelerado pone en jaque a la humanidad, que de no seguir los protocolos y usar las diferentes herramientas de bioseguridad con las que se cuenta, el riesgo podría ser mayor. La advertencia de que el virus SARS-CoV-2 llegó para quedarse se debe de reflexionar en la salud personal. El ataque ha sido directo en quienes tienen enfermedades crónicas o inmunológicas. Sin embargo, nadie se salva. En el arsenal que se tiene a la mano de todas y todos está el lavado de manos, el uso de cubrebocas, el distanciamiento social y evitar acudir a lugares en donde se multiplica el riesgo de infectarse y enfermar por COVID-19. En este botiquín de ataque destaca las decenas de vacunas que se aplican en el mundo, todas con un objetivo: inmunizar a la población en general. A la fecha, las dosis totales de vacunas administradas son más de 4.5 millones, de acuerdo con información de la Universidad de Johns Hopkins. De este total, al día se estima que se aplican más de 1 millón de dosis. Esto es que el 16% de la población mundial tiene la vacuna completa en los países de Estados Unidos, Japón, Brasil e India. Y 3 de cada 10 personas ha recibido al menos una dosis. De las 16 vacunas distintas que se aplican, la inoculación más usada es la de Oxford AstraZeneca en 184 países, después de Pfizer-BioNTech en 112 países, entre estos España, Unión Europea, Israel, México y Ecuador. Y el tercer biológico más usado en el mundo es Moderna. Las vacunas chinas Sinopharm y Sinovac se utilizan en 64 y 38 países respectivamente. La Sputnik V, 49 naciones. Y el antídoto Janssen de Johnson & Johnson de una sola dosis en 43 países del mundo lo están administrando. En cuanto a la efectividad de las vacunas, las agencias internacionales marcan más de 90% en su mayoría y además analizan en algunas aplicar una dosis ante las diferentes variantes que circulan en el mundo con predominio de preocupación como son Delta, Gamma y Alfa. Informó Isaura López Villalobos. Acompáñeme a conocer el informe diario de la Organización Mundial de la Salud. Es nuestra compañera Verónica López, corresponsal de la agencia EFE, quien nos lo presenta. Verónica, qué gusto escucharte. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todo el auditorio de Canal 44.
Los casos globales de COVID-19 registrados desde el inicio de la pandemia superan ya los 204,8 millones de contagios y los fallecidos sobrepasan los 4,3 millones. En términos absolutos, Estados Unidos sigue estando a la cabeza en número de contagios con 36 millones. Le sigue la India con 32 y Brasil con 20. En cuanto a las vacunas, se han administrado más de 4.400 millones de dosis, una cifra importante pero insuficiente, sobre todo teniendo en cuenta el reparto desigual por territorios. En el continente africano, apenas el 2% de la población está vacunada. Sin embargo, Estados Unidos, con más de un 50% de su población inmunizada, ha autorizado la administración de una tercera dosis de las vacunas de Pfizer y Moderna a las personas inmunodeprimidas. Se une así a otros países europeos e Israel. Esto pese a que la semana pasada la Organización Mundial de la Salud pidió a los países ricos una moratoria global a una tercera dosis. Considera prioritario inmunizar primero a al menos el 10% de la población de cada país. Por otro lado, la OMS ha pedido que no se politicen las actuales investigaciones que estudian los orígenes del coronavirus. Estados Unidos busca demostrar la teoría de que el virus salió de un laboratorio de Wuhan, a pesar de que el informe de la primera misión de la organización en la ciudad china señalaba que era poco probable. Por su parte, China insiste en ampliar la búsqueda de los orígenes del SARS-CoV-2 a otros países y acusa a Washington de anteponer sus intereses políticos a la ciencia. La Organización Mundial de la Salud ha pedido cooperación a todos los gobiernos y a China que sea transparente y aporte datos. Reportó desde Europa Verónica López para el programa Coronavirus, la pandemia. Parte de los temas que hoy abordamos tiene que ver con el contagio en animales, casos de COVID-19 que ya se han registrado en varias partes del mundo. Desde que comenzó la pandemia ha habido informes de gatos de hogares con COVID-19 en Hong Kong, Bélgica, Estados Unidos, Francia, España, Alemania, Rusia, Japón, Italia, Chile, Canadá, Brasil, Argentina y Suiza que dieron positivo para el virus SARS-CoV-2 y se asume que están infectados por sus dueños. Los científicos también han demostrado que los hurones y hámsteres son susceptibles. Un equipo de científicos de la Universidad de Glasgow documentó 2 casos conocidos de transmisión de COVID-19 de persona a gato en el Reino Unido. Los gatos de razas diferentes procedían de 2 hogares separados y mostraban signos respiratorios de leves a graves. Los investigadores creen que ambos gatos fueron infectados por sus dueños, quienes también mostraban síntomas de COVID-19 antes de que los animales se enfermaran. El primer caso era una gatita ragdoll de 4 meses de un hogar en el que el dueño desarrolló síntomas que eran consistentes con la infección por SARS-CoV-2, esto a finales de marzo de 2020, aunque el dueño no fue examinado. La gatita tenía dificultad para respirar. Lamentablemente su condición se deterioró y luego tuvo que ser sacrificada. Las muestras de pulmón post-mortem revelaron más tarde daños en los pulmones compatibles con una neumonía viral y hubo evidencia de infección por SARS-CoV-2. El segundo caso era una hembra siamesa de 6 años de un hogar donde un dueño dio positivo a COVID-19. El animal tenía secreción nasal y conjuntivitis, pero estos signos clínicos permanecieron leves y se recuperó más tarde. Los científicos creen que estos 2 casos conocidos de transmisión de persona a gato en el Reino Unido probablemente sean una subestimación de la verdadera frecuencia de transmisión de persona a animal, ya que las pruebas con animales son limitadas. Informó Elizabeth Ortiz. Rocío López Fonseca nos habla más de lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud respecto al contagio en animales. En el último reporte de la Organización Mundial de Sanidad Animal se detalla durante el mes de julio que 5 países, Canadá, Croacia, Polonia, España y Tailandia, notificaron 9 brotes en 3 especies animales, gato, perro y bisón. En cuanto al acumulado, se informa que el reporte global contabiliza 30 países de América, África, Asia y Europa, en donde se han registrado la aparición de la enfermedad en 10 especies de animales diferentes: gatos, perros, bisones, nutrias, hurones domésticos, leones, tigres, pumas, leopardos de las nieves y gorila.
Si bien el principal impulsor de la propagación comunitaria e internacional en la pandemia actual es la transmisión de persona a persona, los casos en animales de infección por SARS-CoV-2 todavía son casos ocasionales, pero van en aumento. Actualmente hay 560 brotes en animales que se han reportado en el mundo, afectando a 10 especies en 30 países. Algunas naciones han experimentado una alta prevalencia de brotes en granjas de bisones y ahora se han identificado cepas variantes en mustélidos. Como la infección por SARS-CoV-2 es una enfermedad emergente, este organismo internacional exhorta a las naciones a notificar la ocurrencia de cualquier caso en animales que pudieran estar infectados. De la pequeña cantidad de perros y gatos a los que se les confirmó la infección con el virus que causa la COVID-19, algunos no mostraron ningún signo de enfermedad. Las mascotas que se enfermaron solo experimentaron síntomas leves como decaimiento y falta de apetito. Hasta el momento no se han reportado muertes de mascotas por la COVID-19 en este organismo internacional. Sin embargo, los expertos llaman a estar actualizados a la información, ya que todos los días hay nuevas y diversas evidencias del comportamiento y mutaciones del SARS-CoV-2, informó Rocío López Fonseca. Regresaremos, por supuesto, con el tema de los animales y COVID-19. Antes, vayamos a Italia. ¿Qué está sucediendo en este país que en algún momento fue epicentro de la pandemia? Bueno, en las últimas horas se han registrado 7,000 contagios diarios y más de 30 muertes. Italia registra en las últimas 24 horas 7.270 nuevos contagios y 30 muertes por coronavirus. En total se han contagiado en el país más de 4.400.000 personas desde el inicio de la pandemia, después del aumento de este jueves ligeramente superior a la media de los últimos días. Por otro lado, sigue al alza la presión en los hospitales. De los 121.285 positivos actualmente en el país, la gran mayoría está en sus casas con apenas síntomas, mientras que 3.327 han sido ingresados, 42 más que el miércoles. Para intentar combatir estos datos, Italia impulsará la campaña de vacunación entre los jóvenes para facilitar la vuelta al colegio en septiembre. Desde la semana que viene podrán vacunarse, sin reserva previa, las personas de entre 12 y 18 años. España lidera la vacunación en Europa, pero ¿cuál es el motivo por el que este país va a la vanguardia? Escuchemos. Tras ser uno de los países más golpeados por la pandemia, España se sitúa al frente de Europa en la vacunación. El 60% de la población está ya inmunizada con la pauta completa. Un 72% tiene al menos una de las dosis. Solo Malta está por delante y Portugal iguala esta cifra. La media de la Unión Europea es muy inferior, 61,5%. En el país no se han registrado protestas como en París o en Roma por la obligatoriedad de inyectarse para algunos trabajadores, ya que no ha sido necesaria ninguna imposición. También se ha aceptado, sin oposición, el pasaporte COVID. 100% confianza en la sanidad pública española. Creo que tenemos un sistema increíble. Nos han tratado genial, se han portado genial durante la pandemia y siempre lo han hecho. Así que creo que también por ellos es importante que estemos aquí. Han trabajado muchísimo y se lo tenemos que agradecer a todos ellos, el trabajo increíble que hacen. Y también esto es un gesto para seguir apoyándoles, claro. Creo que es una obligación sanitaria y casi moral de todos los ciudadanos que tengamos la oportunidad. Entre las razones de esa aceptación está la confianza del 79% de la población en las vacunas, según un reciente estudio británico, frente a, por ejemplo, el 50% en Estados Unidos. También influye una cultura arraigada de cuidado a la familia. Pero hay más. La confianza en el sistema sanitario y en las instituciones relacionadas con la vacunación ha sido muy importante y ha sido más alto que en otros países. Y esto también se daba históricamente. Esta confianza en el Sistema Nacional de Salud es históricamente muy alto. Es una de las instituciones que más confianza despierta a los españoles. Otro factor que ha ayudado a esta buena situación es la adquisición masiva de vacunas por parte de la Unión Europea. Vamos a hacer una pausa brevísima. Regresamos con mucha más información.
Y en esta revisión que hacemos en cuanto al número de vacunaciones en el mundo, Latinoamérica de acuerdo a los informes más recientes, solamente se ha vacunado el 20% de su población. La Organización Panamericana de la Salud advirtió este miércoles que menos del 20% de las personas en América Latina y el Caribe han sido completamente inmunizadas contra la COVID-19 y en algunos casos ese porcentaje es menor del 5%. Según la directora del organismo, Carissa Etienne, existe una disparidad inaceptable entre quienes pueden y no acceder a la vacuna. Además, la representante afirmó que se deben encontrar soluciones en bloque para frenar al virus. La OPS reportó también que el continente americano tuvo más de 1,3 millones de casos nuevos de COVID en la última semana y unas 19,000 muertes relacionadas con la pandemia. Canadá, México y Estados Unidos, al igual que Honduras, Belice y El Salvador, son países en los que el contagio va al alza. No obstante, la organización destacó la disminución general de los contagios en la región andina y Brasil, con caídas sustanciales de los positivos en Colombia, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Bueno, y en más información, con base en uno de los temas que hoy estamos abordando, la situación de los animales de cara a esta pandemia de COVID-19, ¿qué está pasando en Estados Unidos? En el siguiente informe nos lo explican. Una pequeña cantidad de animales en todo el mundo están infectados con SARS-CoV-2, principalmente después de un contacto cercano con personas con COVID-19. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos reporta que de un total de 221 casos detectados en animales, la mayoría son perros y gatos. El desglose es el siguiente: 97 gatos, 86 perros, 18 tigres, 17 mink, 6 leones, 5 leopardos de nieve, 3 gorilas y un puma. Por otra parte, el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal realizó un estudio en el que analizó muestras de suero en ciervos de cola blanca para detectar anticuerpos contra el SARS-CoV-2. Los resultados indican que en Illinois, Michigan, Nueva York y Pensilvania hubo casos de estos animales que estuvieron expuestos al virus. El análisis estuvo basado en 32 condados de los 4 estados. Se detectaron anticuerpos en 33% de las 481 muestras recolectadas desde enero de 2020, aunque ninguna de las poblaciones de ciervos mostró signos de enfermedad clínica asociada con el SARS-CoV-2, informó Elizabeth Ortiz. Y en Chile han encontrado que los gatos podrían contagiarse con el virus del SARS-CoV-2. Si en algún momento se es diagnosticado con COVID-19, se debe tener ciertas precauciones con su mascota, en especial con los gatos. Investigadores de la Universidad de Chile, de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias, determinaron a través de un estudio que los gatos podrían contagiarse con el SARS-CoV-2 mediante el contacto directo con personas enfermas a través de la vía respiratoria, oral o conjuntival, no así los perros, los cuales no fueron positivos a SARS-CoV-2 en esta investigación. Sin embargo, otros países han detectado casos positivos en caninos. Los investigadores aseguran que aunque los felinos podrían contagiarse por estar en contacto directo con un humano, no hay evidencia de que los gatos enfermos de COVID-19 puedan transmitir la enfermedad a los humanos. Si tienes diagnóstico confirmado de COVID-19 y tienes mascotas en casa, la Sociedad Internacional de Veterinarios emitió las siguientes recomendaciones para mantener la salud de sus animales. Primero, es importante dejar el cuidado de sus mascotas a otro miembro de la familia, es decir, no tener contacto directamente con él. En caso de no poder delegar su cuidado, debe usar mascarilla y lavar las manos antes y después de interactuar con ellos. Evite el contacto directo con su mascota a través de caricias, abrazos, lamidos o compartir alimentos. Mantenga limpios y desinfectados los ambientes en donde deambula su mascota, informó Rocío López Fonseca. Vamos ahora a Nueva Zelanda para revisar cuál es la situación en estos momentos, donde han explicado e informado que no reabrirán algunas de las actividades presenciales hasta el 2022. Nueva Zelanda mantendrá sus fronteras cerradas hasta el año que viene. A principios de 2022 prevé admitir sin cuarentena a viajeros vacunados procedentes de países de bajo riesgo. Gracias a su estricta gestión, ha registrado 3.000 infecciones y 26 fallecidos durante toda la pandemia.
No estamos en condiciones de reabrir completamente todavía, anunciaba la primera ministra Jacinda Ardern. Cuando nos movamos seremos cuidadosos porque queremos hacerlo con confianza y certidumbre. Y en Australia este jueves se ha decretado el confinamiento de su capital, Canberra, por un periodo de 7 días, tras la detección de un nuevo caso de coronavirus. El primer contagio en 13 meses en esta localidad de más de 400.000 habitantes. No conocemos actualmente la fuente de la infección, reconocía el primer ministro del territorio de la capital, pero se ha realizado una detallada investigación. Este es el riesgo para la salud pública más serio que hemos afrontado en el territorio este año. En realidad, desde el comienzo de la pandemia, es por lo que introduciremos estrictos confinamientos. Australia sufre un pequeño rebrote de COVID-19 que ya había obligado al encierro de sus 2 principales ciudades, Melbourne y Sydney. Melbourne ha anunciado la prolongación de su 6º confinamiento hasta el día 19 tras registrar 20 nuevos casos en un solo día. Bueno, pues así está la decisión de los diferentes países de ir cerrando o abriendo algunas de las actividades con base en esta situación que viven en cada una de las regiones. Y mire, hace exactamente un año el presidente ruso Vladimir Putin anunció el registro de la primera vacuna contra el coronavirus en el mundo, la Sputnik 5. Hace exactamente un año, el presidente ruso Vladimir Putin anunció el registro de la primera vacuna contra el coronavirus en el mundo, la Sputnik. La vacuna rusa, desarrollada por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, es un biológico que utiliza una tecnología de adenovirus humano de 2 vectores diferentes, AD26 y AD5, que se aplican en 2 dosis con una separación de 21 días entre una y otra. De acuerdo al Ministerio de Salud ruso y de los reguladores de varios países, incluidos Argentina, México, San Marino, Serbia, Bahrein, Hungría y Emiratos Árabes Unidos, que fueron obtenidos durante la vacunación de la población, han demostrado que es una de las vacunas anti-COVID seguras y eficaz. En febrero de 2021, la revista médica The Lancet publicó los datos del ensayo de fase 3 de la vacuna, en los que se demostró que la vacuna no tiene efectos secundarios graves y es eficaz para todos los grupos de edad. El Ministerio de Salud ruso señaló que Sputnik mostró un 83.1% de efectividad ante la variante Delta, una ventaja frente a otras vacunas como Moderna y Pfizer. Desde agosto del año pasado a la fecha, se han distribuido más de 40 millones de dosis de la vacuna Sputnik, informó Rocío López Fonseca. Bueno, pues es increíble cómo pasa el tiempo y con esto le doy la más cordial bienvenida al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, un año hace ya de la creación o que se conoció de manera oficial la vacuna de Sputnik V, que también durante mucho tiempo no dábamos si era V o B o era 5, la Sputnik 5. Sí, lo que pasa es que el transbordador ruso fue 5, ¿verdad? Pero Sputnik V es por vacuna. Exacto. Y sí, en aquel momento, Belén, platicábamos que había sido un enigma todo el periodo de preparación, desarrollo y los estudios de biología molecular básica, de inmunología básica para el desarrollo de la vacuna, y que, bueno, fue sorpresivo para todo el mundo el surgimiento de los ensayos clínicos de fase 3. De hecho, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, hizo un anuncio de inicio de vacunación ya a la población rusa, cuando indudablemente habían realizado estudios, pero el resto del mundo no los conocía. Hubo ahí polémica con la Organización Mundial de la Salud. La OMS le pedía al gobierno de Rusia que hiciera públicos los estudios para poder identificar eficacia, seguridad, metodología de los estudios, en fin. Bueno, una buena vacuna, indudablemente, una vacuna que cuando aparecen en Lancet los estudios muestra eficacia de por arriba del 92% y seguridad alta, comparable con las vacunas que hasta ese momento se habían desarrollado.
Y ahora, pues en febrero aparecen algunas publicaciones en donde se hacen ensayos demostrando la utilidad de Sputnik también contra la variante Delta, algo que fue interesante porque era también un enigma si la variante Delta iba a tener también cobertura con las vacunas que teníamos desarrolladas hasta ese momento. Claro, y esto que usted menciona, doctor, me parece que fue un parteaguas en la seguridad que se dio ya como a nivel mundial por esta vacuna, la publicación en la revista Lancet. Así fue. Antes de esto hubo muchísima controversia y había mucha inquietud de si realmente era una vacuna confiable, precisamente por esto que usted ya mencionaba, que se había conocido muy poco de las fases de los estudios que se habían hecho en torno a esta vacuna. Luego de esta publicación, relajaron un poquito, digamos que los cuestionamientos sobre la vacuna, y hoy por hoy es una de las más utilizadas en el mundo, doctor. Efectivamente, Belén. Y es una vacuna, por cierto, una vacuna para la cual hay estudios en este momento para desarrollar una versión de dosis única. No tenemos resultados aún, no tenemos todavía evidencias en la literatura de cómo desempeñará esta vacuna de dosis única. Por lo pronto sigue siendo una vacuna de 2 dosis, ¿no? Y desarrollada a través de plataforma de vector adenoviral no replicante. Y por el Instituto Gamaleya, doctor, que tiene de por sí ya su prestigio este instituto. Muy alto prestigio, es un instituto de gran prestigio internacional. Que de alguna manera esto también dio cierta certidumbre una vez que se supo que los estudios y la fabricación más que la fabricación, los estudios se habían realizado en el Instituto Gamaleya de Rusia, ¿no, doctor? Así es. Doctor, vamos a hacer una pausa, si me lo permite, y regresamos para hablar de otros temas. Con todo gusto. Volvemos después de la pausa. Estamos de regreso en este programa especial de coronavirus, la pandemia. Doctor Héctor Raúl, si me lo permite, quisiera abrir un paréntesis para dar salida a varias de las preguntas y comentarios que nos han llegado por parte de nuestra audiencia. Regularmente nos envían preguntas, lo que hacemos es, cuando coinciden algunas de ellas, darle salida a través de alguna pregunta general para usted o incluso de dedicar un programa para estas inquietudes. Pero hoy vamos a dar salida a algunas muy específicas. Nos preguntan, por ejemplo, si es verdad que las personas que han tenido alergias graves, que les ha provocado shock anafiláctico para la alergia, o por la alergia más bien, no deben vacunarse. Belén, esa es una de las contraindicaciones para la vacunación. Alergias que pusieron en riesgo la vida, particularmente cuando ocurrieron con motivo de alguna vacuna. No se diga cuando ocurrieron en la primera dosis de alguna de las vacunas de COVID. Entonces está contraindicada la segunda dosis invariablemente. La otra contraindicación grande que hay al respecto es una persona que está teniendo COVID activo. Si uno revisa las guías de cada uno de los desarrolladores de vacunas, las guías técnicas, prácticamente todas coinciden en lo mismo y así lo han adoptado las agencias regulatorias en los países. Esas dos son las principales contraindicaciones. Una alergia o anafilaxia que haya puesto en riesgo la vida, y la segunda, que exista COVID activo. Son las dos contraindicaciones grandes para vacunación. Y para estas personas, doctor, extremar en todo caso los cuidados. Sí, claro, por supuesto. Hasta que no haya, ¿cree usted, alguna vacuna que resulte inofensiva para estos casos, doctor? ¿Puede existir esa posibilidad? Puede llegar a existir. Ahora, aquí hay una salvedad. Cuando la anafilaxia a la que hacemos referencia tiene identificado con mucha claridad
cuál fue su origen y, por ejemplo, está plenamente determinado que fue un fármaco, una sal farmacológica específica, ahí puede haber la salvedad para que las personas sí accedan a la vacunación con COVID. Pero ahí la recomendación es que no sea una vacunación en cualquier módulo. Aunque todos los módulos de vacunación tienen dispuesto un área para atención inmediata de un evento adverso grave, pero preferentemente debe ser vacunación en la cercanía de una unidad hospitalaria para atender un evento adverso grave en caso de presentarse. Por el momento, y si no se tiene identificado el origen, así es mejor no vacunarse. No, así es, y también si hay un COVID activo. Claro. Nos preguntan también sobre la combinación de vacunas. Nos dicen, ¿qué tanto tiempo hay que dejar pasar entre la aplicación de una y otra? Por ejemplo, si la primera dosis es AstraZeneca, ¿cuánto tiempo después se puede aplicar la vacuna de Pfizer? Entre 2 y 3 meses. Aplica la misma regla que si fuera con solo la vacuna de AstraZeneca. Y el estudio que hay al respecto, si me permiten, voy a ampliar un poco el comentario. Sí, por favor, doctor. El estudio fue publicado hace aproximadamente 1 mes y medio. Deriva precisamente de un ensayo conocido como CombiVax. CombiVax por combinación de vacunas. Había mucho esta inquietud y algunos países europeos, incluyendo Reino Unido, España y Francia, llevan a cabo este estudio en donde ellos reúnen a 3 grupos. Un grupo de pacientes que recibieron las vacunas con los esquemas tradicionales o estándares, en donde las 2 dosis fueron de la misma vacuna. Otro grupo en donde primero se vacuna con AstraZeneca y después se vacuna con Pfizer. Y el tercer grupo, a la inversa, primero con Pfizer y luego con AstraZeneca. Los resultados fueron muy interesantes. Hubo mejor respuesta, mejor inmunidad, mejor protección cuando se aplicó primero la vacuna de AstraZeneca y luego la de Pfizer. Luego el segundo grupo con mejor inmunidad fue el de primero Pfizer y luego AstraZeneca. Y el tercer grupo en cuanto a excelente inmunidad, buena inmunidad, fue el de los que recibieron la vacuna en el esquema tradicional de utilizar la misma marca en sus 2 dosis. Es decir, que mejora aún la combinación, fíjate, pero primero Astra y luego Pfizer. Primero Astra y luego Pfizer. Así es. Doctor, ¿esto se había visto ya con otras vacunas? No que yo tenga noticias, por lo menos en estudios metodológicamente bien diseñados, bien controlados, para los cuales los resultados nos dan certidumbre. Hay algunos reportes anecdóticos de quienes se aplicaron una vacuna de determinada marca y luego se aplicaron una segunda dosis con otra marca. Se miden anticuerpos, células de la respuesta inmune y tienen buena respuesta inmune. Pero este es el estudio, Belén, que metodológicamente y con variables bien controladas demostró lo que acabo de comentar. Pues muy interesante y una muy buena esperanza también, doctor. Claro. En medio de una situación donde las vacunas por momentos han escaseado. Recordamos, por ejemplo, el caso de México, que se retrasó la producción de AstraZeneca, se retrasó la llegada de las vacunas de Pfizer. Entonces, ya sea que falte una o falte la otra, en este caso es mejor el orden, como usted lo ha mencionado, pero vaya que cuando no se tiene la segunda dosis de AstraZeneca, se puede echar mano de Pfizer y con un resultado muy bueno, de hecho. Efectivamente, así es, Belén. Muy bien. Doctor, este es un mensaje que nos llega desde Costa Rica y le queremos agradecer mucho a la persona que nos lo envía. Nos cuenta el caso de la mamá de esta persona que nos escribe, que por cierto es una admiradora de usted, le manda muchos saludos y felicitar por el extraordinario programa que usted realiza, y dice que a pesar de que ella pues es una fiel seguidora de este programa, tiene 54 años de edad la señora
tuvo cáncer y padece presión alta y no se quiere vacunar. Dice esta persona que nos escribió que a pesar de que su esposo, es decir, el esposo de la señora, ella que su hija, han intentado convencerla, simple y sencillamente no hay manera de que la convenzan de que se vacune. ¿Qué le diría usted, doctor? Tanto a ella como seguramente hay muchas personas que todavía tienen cierto temor. En este caso supongo que es por su condición, más que por no creer en la vacuna. Es una paciente con cáncer y además hipertensa. Bueno, primero agradecerle el comentario, saludarle y agradecer que siga el programa como parece que lo hace habitualmente. Segundo, ella tiene antecedente de cáncer por lo que hemos escuchado. No tiene cáncer activo. Tuvo cáncer, dice la nota, pero tiene hipertensión arterial. Varias recomendaciones. Primero, asegúrese de que su presión arterial esté siempre muy bien controlada. Segundo, el que haya tenido cáncer no es una contraindicación para vacunarse. Al contrario, la vacunación protege mucho a los grupos vulnerables y los grupos vulnerables son particularmente quienes tienen alguna enfermedad concomitante como hipertensión arterial, por ejemplo, o quienes tuvieron antecedente de cáncer, o incluso las personas que tienen cáncer activo no tienen contraindicación para vacunarse. Lo que le diría es que ya en el mundo se han vacunado alrededor de 4.200 millones de personas. 4.200 millones de personas representan un poco más de la mitad de la población mundial. Y en general se estima que solamente ocurre un evento adverso grave por cada 200,000 aplicaciones de la vacuna. Es decir, la probabilidad de un efecto secundario grave es muy, muy baja. Por eso se consideran que son vacunas altamente seguras. Pero lo mejor de todo es que son altamente eficaces. Más de 90% de protección contra enfermedad grave, sobre todo en personas que tienen alguna enfermedad concomitante como hipertensión arterial o el antecedente de cáncer. Lo que le diría es lo siguiente: vacúnese, creo que es el mejor consejo que le puedo dar, y con esto va a tener una muy alta protección contra COVID-19, pero además de tener una alta protección, el vacunarnos genera protección a nuestro entorno, genera protección para los demás. Vacúnese, le va a ir muy bien y le seguimos agradeciendo por su presencia a la distancia en nuestro programa. Para nosotros nos halaga que haga ese seguimiento y ojalá y también siga nuestro consejo, y le mandamos un abrazo desde aquí. Muchas gracias, doctor, así es, y pues en la medida de lo posible seguiremos proporcionando información a la audiencia para aquella que todavía está dudando de vacunarse o no, aquellas personas que todavía dudan, en algún momento con los elementos que aquí les ponemos sobre la mesa, doctor, puedan tomar una decisión por lo menos informada, porque hay mucha gente que está decidiendo con base en rumores o con base en lo que le contó alguien que no tiene nada que ver con una especialidad en estos temas. Y bueno, de lo que se trata es de por lo menos que si van a tomar una decisión, la tomen con los mayores elementos posibles, doctor. Efectivamente, y esos elementos son los estudios clínicos a gran escala, y ya más de 4.200 personas con al menos una dosis de la vacuna en el mundo, Belén. Es el dato que ayer por la tarde revisé de las estadísticas mundiales. Es un buen número, Belén, muy por cierto. Número. Y esto habrá que sumarle, doctor, las estadísticas de las personas que en estas terceras y cuartas olas están hospitalizadas. El porcentaje mayoritario corresponde a aquellos que no se han vacunado. Sí, qué buen comentario haces, Belén. Lamentablemente, quienes en este momento están en situación de gravedad por COVID son personas que no han recibido vacunación. Bueno, doctor, vamos a hacer una pausa. Todavía nos quedan un par de preguntas muy interesantes, por cierto, y que seguramente serán del interés de otras personas en nuestra audiencia. Vamos a la pausa, doctor. Regresamos.
Estamos de regreso en este programa especial de Coronavirus, la pandemia, recordándole las formas en que usted se puede poner en contacto con nosotros, si prefiere hacerlo a través de nuestras redes sociales, en Twitter y Facebook, @canal44tv, es como nos encuentra, o nos puede mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Gracias de verdad por todos sus comentarios, sus opiniones, sus felicitaciones también. Gracias por esta comunicación. Y doctor, continuando precisamente con algunos de los comentarios de nuestra audiencia, nos preguntan, nos dice una persona que su esposa tiene 4 meses de embarazo. La pregunta es si puede vacunarse, solamente anota el siguiente comentario. Ella tiene plaquetas bajas. Bien, depende de qué tan bajas están las plaquetas y el motivo por el que esas plaquetas están bajas. Si ella tiene una reducción en su cuenta plaquetaria leve, por ejemplo, la cuenta normal de plaquetas es de 150,000 a 300,000 plaquetas, Belén. Si, por ejemplo, ella tiene plaquetas que oscilan entre las 100,000 y las 150,000 plaquetas, no tiene ningún inconveniente, ningún problema para vacunarse. E incluso con niveles un poco más bajos, pero en donde no se advierte que ella presente algún tipo de sangrado, se puede vacunar, porque es una inyección intramuscular que habitualmente no va a generar un sangrado significativo, salvo que la cuenta plaquetaria esté muy baja, pero yo no creo que tenga una cuenta plaquetaria muy baja porque está embarazada y seguramente su equipo de médicos tratantes la tienen en cuidado de que las cuentas de plaquetas sean, si están bajas, pero no tan bajas para razonablemente tener un embarazo adecuado, ¿no? Una evolución del embarazo adecuado. Creo que se puede vacunar sin ningún problema. Es muy importante vacunarse durante el embarazo. Aquí hemos platicado los motivos. Además de que ella se va a proteger, le puede transferir anticuerpos de buena protección inmune a su producto, a su bebé. Y mi último comentario es el deseo de que ella concluya con un embarazo exitoso, que tengan un bebé o a lo mejor 2, no lo sabemos, sí, pero que le vaya muy bien, que le vaya muy bien durante su embarazo, su parto. Y lo que hemos dicho, doctor, las mujeres embarazadas, cuidarse también. Por supuesto. No dejar de asistir a sus cuidados mensuales. Exacto. Si lo pueden hacer a través de videoconferencia, está bien. Si es necesario, acudir también con el médico, sobre todo por los ultrasonidos, pero siempre extremando los cuidados, porque lo mejor que le puede pasar a una persona embarazada es no contagiarse de COVID. Porque además COVID durante el embarazo se puede comportar con mayor gravedad, entonces por eso enfatizamos el que sí se vacune. Claro. Y además el beneficio secundario adicional para brindarle anticuerpos en la fase temprana de la vida al bebé, que pueden ser anticuerpos que pasan a través de la placenta y protegen durante los primeros meses. Esas son recomendaciones, beneficios adicionales. Así es. Doctor, nos preguntan, hablando también de alergias, si una persona que es alérgica a la penicilina puede vacunarse. Sí, sí puede vacunarse. No hay ninguna contraindicación. Ninguna contraindicación. Hay personas con alergias diversas. A penicilina son muy frecuentes. Son habitualmente alergias leves, pero aún si hubiera tenido en algún momento una alergia grave a penicilina y lo tiene bien identificado que es a penicilina, no tendría ninguna contraindicación para vacunarse contra COVID. Nos llega otra pregunta, doctor, y nos plantean el siguiente caso. Es una persona de 68 años que en el año 2007 tuvo el síndrome de Guillain-Barré. Nos preguntan si recomienda usted vacunarse. Si el síndrome de Guillain-Barré, por ejemplo, fue secundario a una infección respiratoria, lo cual es el escenario habitual en Guillain-Barré, sí puede vacunarse contra COVID-19. No es una contraindicación absoluta. Sería, digamos, controversial
y ahí habría que ser más cauteloso si el Guillain-Barré hubiera sido secundario específicamente a alguna vacuna. Pero si fue un Guillain-Barré de origen no identificado o un Guillain-Barré secundario a una infección, lo cual es lo habitual, sí puede vacunarse contra COVID-19. Y además está pues en los grupos considerados también vulnerables, sí, doctor, 68 claro. años, habría también que hacer claro. el esfuerzo por más vacunarse. De 60 años de edad, uno de los grupos con mayor riesgo de afectación por COVID. Así es. Bueno, pues doctor, parte de las preguntas que nos han llegado, tenemos más, las iremos pues comentando, sí, conforme tengamos oportunidad. A veces los tiempos no nos dan, pero hoy quisimos abrir este gran paréntesis para dar respuesta a todos ellos y por supuesto de nueva cuenta agradecerles que se tomen el tiempo para escribirnos y plantearnos sus preguntas. Doctor, pues nos quedan apenas unos minutos para concluir con el tema que hoy hemos abordado y que tiene que ver precisamente con las vacunas en el mundo. Ya nos daba usted esta cifra importante de cómo ha ido evolucionando la vacunación y veremos cuántas vacunas más se suman y son efectivas, doctor. Sí, Belén. Y luego viene ya probablemente una nueva generación de vacunas que son las vacunas desarrolladas a través de DNA. Pero vamos por partes. Efectivamente, si revisamos algunas de las páginas que nos hablan de métrica en salud, y específicamente la de la Universidad de Johns Hopkins, que lo tiene en tiempo real, o la de la Universidad de Washington, métrica en salud, advertiremos que alrededor de 4.200 millones de personas en el mundo han recibido por lo menos una dosis de las vacunas contra COVID-19. Esto representa aproximadamente el 55 a 60% de la población mundial. Cuando lo revisamos de manera diferenciada en los países, nos encontramos sí hay una desigualdad significativa. Lamentablemente, países con muy altos niveles de vacunación, con hasta coberturas por arriba del 90% de su población. El primero de estos países fue Israel. Estados Unidos tiene en estos momentos más allá del 65%, 70% de su población vacunada. Pero hay países, por ejemplo, del continente africano, incluso algunos países en América Latina, todavía con niveles muy bajos de vacunación. El caso de América y particularmente de Latinoamérica, Chile con el porcentaje más alto de personas vacunadas, México con un porcentaje muy interesante de vacunación ya, que está en alrededor del 52% de mexicanos que han recibido por lo menos una primera dosis de la vacuna en población por arriba de 18 años, ¿no? Aquí no entra en este momento el grupo de menos de 18 años. Pero me parece que ha sido un avance interesante con un promedio de 700,000 personas vacunadas cada día en los últimos 2 meses. Eso ha sido un incremento en el ritmo de vacunación para el caso de México. Los países europeos, la mayor parte de ellos tienen índices de vacunación por arriba del 50% con esquemas completos y no tenemos tantos datos respecto de los países europeos, de los países asiáticos, pero suponemos que países como China han logrado niveles de vacunación tan altos como por arriba del 80% de su población ya vacunada. Rusia es uno de los países con muy altos porcentajes de vacunación, también oscilando alrededor del 80%, Belén, con esquemas completos, en donde han aplicado predominantemente vacuna Sputnik. Los países desarrolladores han aplicado predominantemente sus propias vacunas, ¿no? Y como te decía, lo que viene es, por ejemplo,
revisar cómo va a desempeñar la vacuna Sputnik, que es para una sola dosis, cuando se tengan resultados al respecto. Eso va a ser interesante. Lo que viene de igual manera es vacunas de segunda generación, probablemente desarrolladas a través de la plataforma de DNA, ver cómo desempeñan comparativamente con las anteriores. Y algo que me parece fundamental es la vigilancia que los desarrolladores de vacunas están haciendo de forma conjunta, por ejemplo, con las universidades. Recordemos que el caso de AstraZeneca lo hizo en conjunto con la Universidad de Oxford, pero de igual manera el caso de Pfizer con BioNTech, que es un instituto de investigación, Gamaleya, un instituto de investigación de gran nivel, para identificar las variantes y las que surjan, que exista una buena neutralización de estas variantes por parte del sistema inmune generado con las vacunas a disponibilidad y si no, para el desarrollo de diferentes composiciones antigénicas de la vacuna para brindar protección contra variantes futuras. Creo que eso es los grandes retos. Pues las vacunas de nueva generación, doctor, que sin duda alguna será muy interesante conocerlas y ver cómo funcionan. Doctor, muchísimas gracias como siempre. Con todo gusto, Belén. Buen fin de semana, doctor. Igual. Nos vamos, gracias por habernos acompañado.